En primer lugar, quisiera decir o plantear 4 características principales de la política tributaria. En primer lugar, los impuestos tienen efectos de gran alcance en toda la economía y la sociedad. Por lo tanto, tenemos que tener presente siempre que hay muchos actores en juego, hay muchos intereses creados y por lo tanto, al momento de no realizar política tributaria, política fiscal, no desatendernos de estas presiones, de estos intereses y de los efectos mediatos e inmediatos que está generando y puede generar las decisiones de política tributaria. Otro problema de la política tributaria, como toda política que genera ciertos fondos comunes de recursos, establece esta situación de que mucha gente quiere contribuir poco, pero quiere también a la vez extraer mucho, por lo tanto todo una suerte de un bien semipúblico, todos estamos dispuestos a utilizarlo, pero ya al momento de tener que pagar por la utilización de ese bien, ya estamos más reacios a colocarnos en posición de hacer un gasto nosotros. Característica principal es que respecto a la aplicación efectiva de la política tributaria, depende en gran medida de la capacidad de administración. Una cuarta característica principal, diría yo, de la política tributaria tiene que ver con el tema de la dependencia de la trayectoria, del path dependence, que una vez un sistema tributario ya está estructurado, ya está establecido, tenemos que tomar en consideración que es difícil cambiar la inercia o cambiarlo de dirección debido a las complejidades propias que tienen la puesta en marcha de estos sistemas. Y las reformas tributarias no son de fácil cambio. Y eso lleva también una suerte corolario, ya para entrar de lleno al caso de Centroamérica y Nicaragua. Las diferencias en sistemas tributarios reflejan diferencias en las estructuras e instituciones políticas que interactúan con características de la política tributaria. Obviamente entonces nosotros podemos establecer la capacidad de operación de un sistema tributario en función de la capacidad de operación de la estructura pública, privada, la institucionalidad, el tipo de régimen político del país. Ahora, tomando eso en consideración, yo diría que es más fácil cambiar esta suerte de dependencia de la trayectoria de política tributaria en países con gobiernos más centralizados, con ejecutivos más fuertes y con mayor capacidad de liderazgo. Más fácil aún, diría yo, si existen objetivos claros y socialmente atractivos. ¿Por qué, en primer lugar, queremos tener un tipo de sistema tributario o hacer una reforma tributaria de un tipo X? En el caso de Nicaragua existe un tamaño del Estado que no es del todo pequeño, o sea, un tamaño del Estado relativamente comparado con los otros países de Centroamérica, que están en torno al 18% del PIB, crecimiento que está en torno al 5%, yo creo, este año, ingreso fiscal en torno al 19% del PIB, un gasto social en torno al 40% del gasto público, obviamente con una carga fiscal deficitaria y un gran problema de incidencia de pobreza e indigencia. La estrategia debiera ir más por el gasto que por el lado de ingresos. Por el lado también de mejoras en eficiencia y eficacia de la recaudación tributaria, establecer, por ejemplo, políticas de mayor o de impacto social importantes. Y un elemento muy importante acá tiene que ver con programas sustentables en el tiempo también. La pregunta que nace, ¿es necesario acá un pacto social o un pacto tributario? En la medida que ese pacto social implique la generación de políticas de Estado o la posibilidad de separar lo que es una política de Estado de políticas de gobierno, que aseguren que cualquiera que sea el gobierno que llegue, ese programa va a tener una respuesta de continuidad o de fin en función también de lo que estaría reflejando en su otro momento de consulta tales fuerzas vivas. Ahí sí un pacto social tiene sentido. Y no, diría yo, si es que básicamente es una forma de legitimar ciertos procesos que son un poco distorsionadores realmente de una demanda social comprensiva de todas las fuerzas vivas del país. En definitiva, yo no creo mucho en los pactos sociales en la medida que no estén explicitados, por ejemplo, en un programa de gobierno. Por lo tanto, los gobiernos deberán sentirse con toda la capacidad de establecer sus programas propios, sus reformas, porque ya sí fueron votados que lo hicieran. Y por lo tanto, establecer después unos ciertos pactos o ciertos elementos que no estuvieron presentes en estos procesos, que por definición son donde se expresan las mayorías en igualdad de condiciones, son menos representativos que los pactos implícitos que se realizan al momento de votar nosotros e ir a las votaciones en las elecciones legislativas del Ejecutivo.